Con la mirada baja y sin afeitar, Naasón Joaquín García fue presentado esta mañana ante un juez de California para responder por las acusaciones de pornografía infantil, actos lascivos con menores, tráfico de menores y violación. These aren't even people, kids, minors that are under the age of 14. We're talking about the age of like 14 to 17, stack rape type charges. So, no binding, no weapons. $50 million is unreasonable, and I believe that setting it at this stage violates his constitutional rights. These aren't even people, kids, minors that are under the age of 14. We're talking about the age of like 14 to 17, stack rape type charges. So, no binding, no weapons. $50 million is unreasonable, and I believe that setting it at this stage violates his constitutional rights. Miembro de la Luz del Mundo, ¿cómo aboga Naasón Joaquín García por ti ante el Padre Celestial? Porque tu doctrina dice que tú no puedes ir a Dios sino a través de Naasón. Tú no puedes ser salvo por medio de la fe en Jesucristo sino a través de Naasón. Tú no puedes ir a Cristo sino a través de Naasón. Tú no te puedes reconciliar con Dios si no es a través de Naasón. Es muy grave lo que te han enseñado, porque literalmente te han engañado, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para los que no han seguido esta serie de videos, voy a citar de nuevo, aunque parezca redundante, el libro Los Hechos de Aarón Joaquín García, página 134, solo por esta vez, donde ellos declaran lo siguiente: será el gozo de toda la tierra, se refiere a la hermosa provincia, porque aquí acudirán débiles y poderosos, sabios e ignorantes, todos a encontrarse con la paz y la esperanza espiritual que solo proviene de Dios, de su Hijo Jesucristo y de un apóstol, que en tiempos de restauración es mediador entre Dios y los hombres. Definitivamente está declarada la blasfemia de tomar el lugar que solo a Jesucristo pertenece. Y en el video pasado yo hacía la pregunta: todo sacerdote, dice la Biblia, tenía algo que ofrecer, ofrecían sangre de toros, mas estando ya presente Jesucristo, penetra los cielos y ofrece su propia sangre. Por eso es mediador. La pregunta del anterior video: ¿qué ofrece Naasón Joaquín García al Padre en calidad de mediador? No dejo de sorprenderme las preguntas ingenuas de la gente de la Luz del Mundo, por ejemplo, Dani BG, que siempre me ha seguido en estos videos. Y cuando yo pregunto, ¿qué ofrece Naasón al Padre para hacer la mediación de nuestros pecados? Me responde Dani: ¿y qué ofreces tú como pastor? Dani, yo no me pongo como mediador. Y la pregunta es, no es qué ofrece aquel pastor, o qué ofrece Naasón como maestro, o qué ofrecía Sammy, no. Puesto que él se dice mediador entre Dios y los hombres, tiene que ofrecerle algo a Dios. Así que parece que no estás entendiendo lo que estoy planteando. Uno, abre tus oídos, Dani, escucha, por favor. Uno, Naasón Joaquín García dice que es mediador entre Dios y los hombres. Él es el que intercede por nosotros. Nosotros no podemos llegar a Dios sino a través de Naasón, ¿me entiendes? Entonces, él tiene que ofrecerle algo a Dios. La Biblia dice que Jesucristo, en calidad de mediador, ofrece su sangre. ¿Qué ofrece Naasón? La respuesta es muy sencilla: no puede ofrecer nada. No puede ofrecer sangre de toros, mucho menos puede ofrecer su propia sangre, que es la sangre de un pecador. Sencillo, la respuesta es: Naasón es un impostor. Él no es el mediador entre Dios y los hombres, como dice este libro. Ahora la siguiente pregunta, y espero que no la malinterpretes, Dani, escucha por favor lo que se está hablando aquí, es: ¿cómo aboga Naasón, cómo intercede Naasón ante el Padre Celestial por ti?
tú que has puesto tu confianza en Nazón como mediador. Yo leo en la primera de Pedro, capítulo 2, 1 y 2. Dice un auténtico apóstol de Jesucristo llamado Juan. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice el apóstol, sino también por los de todo el mundo. Número 1. De nuevo en este pasaje el problema es el pecado. Los hombres hemos pecado delante de Dios y también los apóstoles. Y el Padre es el juez de todos nosotros y tenemos el problema del pecado delante de Él. Y el apóstol dice, hijitos, les he escrito estas cosas para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado tenemos un abogado, que literalmente un abogado es otra vez un intercesor, un mediador, alguien que va a hablar a favor de ti, alguien que va a interceder por ti, eso es un abogado, y no es Juan. Juan nunca dice, pues como Cristo ya se fue, me dejó a mí, y ahora yo soy el abogado, yo soy el mediador. No, no lo dijo ni Pedro, no lo dijo ni Juan, no lo dijo ni Jacobo, ni Pablo, sino dice que Juan se reconoce como necesitando de este abogado. Si alguno hubiere pecado, por supuesto ante el Padre, abogado tenemos. Juan también tiene un abogado y se llama Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De nuevo otra vez está señalando el trabajo de mediación por el pecado, que es lo mismo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Es exactamente lo mismo, pero aquí se incluye no solo los pecados pasados, sino las faltas de pecado que pudiésemos tener si alguno hubiere. Tenemos un abogado ante el Padre. Por eso dice que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y evidentemente el abogado que intercede por nosotros debe estar libre de delito. Por eso dice a Jesucristo el justo. Imagínate tú que Nazón es acusado de ciertos delitos y se contrata a un abogado que tenga orden de aprehensión. Evidentemente el abogado, para poder defender al penitente o al indiciado, tiene que estar libre él de delito. No tiene que estar en violación él de la ley para poder ejercer. El abogado aquí literalmente es un intercesor. El abogado penalista, cuando tú contratas un abogado penalista porque alguien te acusó, número uno, el abogado te va a representar. Toma nota de esto. Él te va a representar ante el juez. Número dos, él va a hablar por ti ante el juez. ¿Por qué necesitas un abogado? Bueno, en primer lugar necesitas un abogado porque el abogado conoce los términos legales mejor que tú. El abogado conoce la ley, el abogado conoce la mentalidad y los parámetros del juez. El abogado tiene experiencia en los casos, de tal manera que aunque tú pudieras hablar por ti mismo, no es recomendable que hables por ti mismo porque todo lo que tú hables puede ser usado en tu contra. Entonces, más te vale contratar un abogado que hable los términos correctos,
que no cometa los errores que tú pudieras cometer y para que hable lo mejor que pueda y te defienda ante el juez. Te voy a poner un ejemplo literal que no les va a gustar a la gente de la luz del mundo. Analicemos el papel del abogado Dmitry Gorin. Mira cómo intercede ante el juez Francis Bennett cuando recién es arrestado Nason Joaquín García. Pon mucha atención, pero que te quede claro, miembro de la luz del mundo. Dmitry Gorin en ese momento está representando a Nason, por eso dice, estoy hablando por mi defendido, soy su representante. En otras palabras, lo que dice Dmitry Gorin en ese momento es lo que está diciendo Nason. Nason, al contratarlo, le da autoridad y cuando Dmitry Gorin habla, Nason lo autorizó. Nason estuvo de acuerdo. Literalmente habla ante el juez por él. A ver, mira lo que pasó cuando lo arrestaron y cómo intercedió ante el juez Francis Bennett Dmitry Gorin. Ya nos vamos con otras cosas. El líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nason Joaquín García, fue presentado hoy ante la Corte Superior de Los Ángeles, donde escuchó las acusaciones en su contra, gravísimas por cierto, presuntos delitos relacionados con abuso sexual y pornografía infantil. El juez le fijó una fianza de $50 millones. Mientras, aquí en México, los voceros de la iglesia o de esta iglesia confiaron en la inocencia de su líder espiritual. La información de Elizabeth Mávil y de Saraí Méndez. Con la mirada baja y sin afeitar, Nason Joaquín García fue presentado esta mañana ante un juez de California para responder por las acusaciones de pornografía infantil, actos lascivos con menores, tráfico de menores y violación. Fíjate que el comentarista dice con la mirada baja se nota a un Nason Joaquín García muy avergonzado, muy avergonzado, está cabizbajo, porque él sabe que todo el mundo en ese momento, se están dando cuenta que lo acusaron de delitos y que la fiscalía consideró que era factible de ser llevado a juicio, no lo agarraron por chismes. Entonces él necesitó un abogado ante la Suprema Corte de Justicia del Estado del Condado de California, y este señor se llama Dmitry Gorin. Ahí lo tienen, escuchen exactamente cómo aboga por él. Dice, te voy a acercar aquí para que veas la traducción. Aquí tenemos en acción al abogado, abogado tenemos para con el padre. Dice Dmitry Gorin. Y violación. Y estas personas ni siquiera son niños. ¿Cuáles personas? Las que Dmitry miró en los videos. Hay gente de la luz del mundo que todavía dicen, no hay pruebas, no existen los videos. Si existen, Xochitl los metió. En caso de que existieran. Fíjese las contradicciones. Pero no existen. No, pero aquí el abogado dice, mire señor juez Francis Bennett, estas personas ni siquiera son niños, porque él miró los videos y está describiendo lo que miró y está tratando de hacer la mejor defensa que él puede ante el juez. Ni siquiera son niños, dice, por debajo de menores, por debajo de 14 años de edad. Él calcula, son menores, pero no son niños por debajo, dice. Porque lo que está haciendo aquí Dmitry Gorin, recién arrestado Nason, es no que lo suelten, no está peleando que lo suelten, que lo absuelvan, está peleando la fianza. Está diciendo, mire, la acusación, pues sí, ahí están estos niños, pero no son niños menores de 14 años.
Así que creo que mi defendido puede alcanzar fianza. Mire, dice la hermana Virginia, no necesitamos ver los videos, basta el testimonio de los peritos policiales que bajo juramento describieron su contenido. ¡Claro! Y el abogado también los miró, por eso dice, no son niños menores de 14. Dice, estamos hablando de edades entre 14 y 17. Le está diciendo literalmente al juez, por supuesto que le está diciendo porque él miró los videos. Estamos hablando del representante de Nazón. Y le dice, pues sí, son menores, pero no por debajo de 14, es decir, no son tan niños, ¿verdad? Fíjense el argumento. Y luego dice aquí, déjenme ver, a ver, dice, cargos de estupro, sin amarrarlas, sin armas. El abogado de Nazón, evidentemente Nazón le dio la autoridad para que hable por él, porque le confió a Dimitri Gorin que él lo va a defender mucho mejor que lo haría el propio Nazón. Y el argumento de Dimitri es, pues sí, sí hay unos niños aquí, pero no son menores de 14. Esto es un cargo de estupro, no es violación. No, ¿por qué? Porque no amarró a las niñas y no las amagó con armas. A ver, don Carlos, vamos a hacer que don Carlos nos lea la diferencia entre violación y estupro. ¿Qué es estupro, don Carlos? Ilústranos. Para todos los que nos están oyendo aquí. A ver, despacito, don Carlos, defínelo, por favor. Estupro. Si atendemos a su etimología, podríamos decir que el estupro es un engaño sexual. Por lo tanto, quien comete este delito es una persona adulta que manipula a un menor para mantener relaciones sexuales. Para que el estupro se considere delito, es necesario que la persona sea adulta y que su víctima sea un menor de edad. Este vocablo viene del latín stuprumi, a su vez, del griego estrope, que significa engaño o estafa. En su sentido legal, se trata de una figura jurídica que se aplica a un tipo de delito sexual. El estupro consiste básicamente en mantener un contacto sexual con una persona que todavía no ha alcanzado la mayoría de edad y recurriendo para ello a algún engaño o a una cierta manipulación psicológica del menor. Si atendemos a su etimología, podríamos decir que el estupro es un engaño sexual. Por lo tanto, quien comete este delito es una persona adulta que manipula a un menor para mantener relaciones sexuales. Para que el estupro se considere delito es necesario que la persona sea adulta y que su víctima sea un menor de edad. En la mayoría de casos, esta acción va acompañada de un aprovechamiento por parte del adulto, quien abusa sexualmente del menor utilizando la inmadurez de este. Violación y estupro ambos son delitos sexuales, pero son acciones que legalmente tienen una valoración distinta. La violación está generalmente relacionada con el uso de la violencia y en el estupro no siempre hay una situación de violencia física, pues el menor de edad consiente mantener relaciones íntimas al haber sido engañado. A pesar de las diferencias legales entre ambos conceptos, en los dos casos hay un abuso sexual evidente. Bueno, ahí tenemos la definición entre estupro y violación. El estupro es cuando un adulto engaña a un menor diciéndole yo soy el varón de Dios, yo soy intocable, yo puedo tener sexo con los niños, David tenía muchas mujeres y todos los argumentos bíblicos que usó este señor según las víctimas, y el niño se lo cree por la estatura espiritual de la persona. Puede ser su tío que lo está engañando, puede ser un religioso por su investidura religiosa. Eso es un estupro. No le pone una pistola, no lo amarra, es lo que está diciendo Dimitri. Es un engaño sexual a un menor. La violación ya sería, lo amarró, le puso una daga aquí para violar al menor. Entonces lo que está queriendo conseguir en este caso Dimitri
y esto no lo estoy inventando yo, lo está viendo usted en pantalla, por favor. Usted no puede decir, no, pues Dimitris inventó eso. No, Naasón le autorizó para que lo defienda y está de acuerdo. Pero lo que están haciendo aquí, después del arresto, es diciéndole al juez, es estupro, señor juez, no es violación, no las forzó. Qué defensa tan tremenda, ¿no? A ver, léalo de nuevo. Con menores, tráfico de menores y violación. Dice, estas personas ni siquiera son niños, menores por debajo de 14 años de edad. Estamos hablando de edades entre 14 y 17, cargos de estupro, sin amarrarlas, sin armas. Y luego dice, $50 millones es irracional, o sea, bájale a la fianza, Francis Bennett, juez. Pues si no las amagó con pistolas, creo que imponerlos viola sus derechos constitucionales. De acuerdo con la acusación distribuida por la Fiscalía del Estado de California, Naasón Joaquín García y 3 mujeres identificadas como Alondra Margarita Ocampo, presentada también en la corte, Azalea Rangel Meléndez y Susana Medina Oaxaca, habrían participado en delitos sexuales presuntamente cometidos contra al menos 4 mujeres menores de edad. Bueno, y ya conocemos la historia, no consiguió Dimitri Gorin bajar la fianza, pero habló en nombre de su defendido. Después vienen otros abogados y dicen, no fue violación con la Jane Doe 4, ellos tenían un amaciato, estaban de acuerdo en tener relaciones sexuales. Volvieron a hablar en nombre de Naasón ante un juez de la Corte Suprema de Justicia. Eso solamente para ejemplificar lo que yo te estoy diciendo, porque independientemente de que Naasón esté acusado de delitos bajos y su juicio esté en proceso, vuelvo a hacer la pregunta. ¿De qué manera Naasón Joaquín García aboga por ti al Padre Celestial? Aquí dice el apóstol, abogado tenemos para con el Padre, y no es Naasón, es Jesucristo, no era Sami, era Jesucristo. Y Juan se pone también como necesitando de este abogado. Él es la propiciación por nuestros pecados, se refiere a Jesucristo, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es muy delicado que la Iglesia de la Luz del Mundo diga que Naasón es el mediador entre Dios y los hombres, pero 1 Timoteo 2:5 y 1 de Juan 2:1 al 2 se refiere exactamente a lo mismo, al problema del pecado ante el Padre Celestial, y en los dos textos te está diciendo que tanto aquel mediador como este abogado es la misma persona, y se refiere a la propiciación de nuestros pecados, a quedar perdonados ante el Padre. La falsa doctrina de la luz del mundo le dice a la gente que tienen que hacer oraciones de reconciliación, pero que al final no les vale, sino que tienen que ir a validarlas allá, a la gran oración de la hermosa provincia. Pero ahora, allá en la hermosa provincia, el texto no dice, abogado tenemos en la hermosa provincia para con el Padre, sino que en su tiempo Samuel, que ya se habían inventado esta doctrina que eran los abogados o los intercesores por tus pecados, y yo te voy a perdonar. Acabo de escuchar, hace ratito estaba escuchando el video de este señor Vitorín, donde dice, tú te enemistas con el Padre hasta que viene la oración del justo. Y se refiere a su apóstol, ¿no? De cartón, que lo va a reconciliar con el Padre a él por una oración entre lloriqueos en la Santa Cena. Pero, oh sorpresa, ahora que Naasón está encerrado, ¿quién sabe quién partiría el pan? Violando la doctrina,
Y no es una oración, hermana Virginia, no es una oración la que te reconcilia. Es Jesucristo el que aboga por nosotros, porque Él se entregó por nuestros pecados. Él intercede por nosotros. ¿Qué hace uno cuando cometió una falta? Va con el abogado y te voy a decir lo primero que el abogado le dice a su cliente. Para que yo pueda defenderlo, para que yo pueda buscar los elementos de defensa que usted necesita, necesito que me diga toda la verdad. Si usted me esconde algo, yo ya no respondo. En agosto de 2019, los anteriores abogados de Nason Joaquín, Rosenfeld and Sawyer, presentaron ante el tribunal un memorándum de puntos y autoridades en respaldo de su moción para fijar fianza razonable. En dicho documento, específicamente en las líneas 19 a 21 de la página 16, ellos hicieron el siguiente Statement of Fact, entre paréntesis, aserción de hecho. Esta presunta víctima tuvo una aventura con el señor García antes de la supuesta violación e intentó reavivar una relación romántica sexual con él, entre paréntesis, lo que la fiscalía ocultó después de la supuesta violación. La transcripción de la audiencia preliminar correspondiente al día 18 de agosto de 2020 muestra que el actual abogado del señor García, Alan Jackson, alegó que su cliente había mantenido relaciones entre comillas consensuales no solo con Jane Doe 4, sino también con Jane Doe 5. Enfoquémonos en la página 135, ubicada a la izquierda, desde la línea 3 a la 10. Ella alega al agente Holmes que un encuentro aparentemente consensual, y es importante indicar que Jane Doe 4 y Jane Doe 5, de acuerdo a la evidencia presentada, parecían haber tenido, permítame reformular esa frase, parecían haber tenido una relación sexual consensual continuada con mi cliente, si de hecho es de quien estamos hablando. En las secuencias que el Law and Crime Network capturó durante la audiencia preliminar, pudimos ver el siguiente intercambio entre la fiscal Plisner y el agente Holmes. Did Jane Doe 4 tell you whether she wanted to have sex with Defendant Garcia the first time that she did? Objection, relevant. She did. What did she tell you? Said she did not want to have sex with him. Did she give you any further detail about why she didn't want to? She discussed feeling like she couldn't say no because of being scared of him in the sense of not wanting to make him mad. Did Jane Doe 4 tell you why she cared whether she made Defendant Garcia mad? Yeah, she said it had to do with her spirituality and what she was taught within the spirituality and what she was taught within the church. She discussed if she felt like if she made him mad, that would make God mad. And she was taught within the church if God is mad at you, you could be quote unquote struck down by lightning, cut in half, put in a wheelchair, that sort of thing. So it was like a physical harm that she was taught if God was mad at her. And she was taught that by, or did Jane Doe 4 tell you that was teachings of the Louisville Church? Yes. Ahora revisemos la posición de la defensa respecto a ese testimonio en la continuación del fragmento anterior, página 136, situada a la derecha, desde la línea 5 a la 24. Y luego le pregunté, ¿hubo alguna vez una insinuación de que mi cliente fue quien le dijo que podría ser alcanzada por un rayo, castigada por Dios o confinada a una silla de ruedas en el futuro? La respuesta fue que no, mi cliente no dijo nada de eso. No existe evidencia de que mi cliente le dijo una sola palabra de manera intimidante, amenazante o coercitiva. Pero extrañamente, de todos los encuentros sexuales que ambos mantuvieron a lo largo de los años, ella parece haber escogido uno y ahora está diciendo que fue violación. Simplemente no resiste un examen objetivo. La evidencia presentada no establece el uso de fuerza en lo absoluto.
No establece que el señor García le dijo una mala palabra, no establece que él usó fuerza física o que ella objetó en lo absoluto, ni al señor García ni a la señorita Rangel. Nunca gritó, nunca clamó, nunca buscó ayuda. Ninguna de las Jane Does hizo ninguna de esas cosas, y ella admitió que ambos tuvieron sexo alrededor de 10 veces durante la aventura. Porque aunque usted sea culpable, yo voy a buscar la forma que en su culpabilidad usted sea librado o pague lo menos posible que se pueda. Es lo que hace el abogado, buscar la forma de que sea lo menos que no hemos. El abogado Jackson insiste en decirle al juez que las víctimas actuaban por iniciativa propia, en la página 140, a la izquierda, desde la línea 10 a la 15. Una vez más, en este incidente en el baño, Jane Doe 5 nunca objetó, nunca protestó, y fue ella quien se le insinuó. Ella es quien entró en su habitación, fue ella la que se desvistió, fue ella quien se quitó la ropa interior, fue ella la que se desnudó y entró a la regadera. So, as we sit here today, there's no evidence of any objection being uttered by her. You mean vocalized? Is that Correct, correct, at the time. Correct. Okay. She didn't call the police. Correct? Correct. You indicated that Jane Doe 5 told you that my client, quote, grabbed her and rolled her onto the bed, correct? Yeah, grabbed her by her waist and pulled her towards him, then rolled her over, and then he was on top of her. Before he ever touched her, she was touching him first, right? I believe she was giving a foot massage or some kind of massage. She never objected out loud in that scenario to him or anybody else, correct? She didn't say that. She didn't say she objected. So. Okay. Is there any evidence that she yelled out or hollered out, "Help!" or something? No. There's no evidence that she ever called the police. She didn't tell me that. Let me ask that question again. There's no evidence that she ever called the police, correct? I'm basing this testimony on what she told me, and she didn't tell me she called the police. So as we sit here in the universe of evidence that we do have, I'm not asking you to speculate about what we don't have. I'm just asking what is in front of this court. There's no evidence in front of this court that she ever called the police. Correct? Correct. Okay. So she got into the shower of her own free will, correct? I'm not sure it was in her own free will. Well, it certainly was the suggestion, according to her, it was the suggestion of someone. But there's no gun held at anybody's head, right? Tal vez ustedes recuerden haber leído esto en un artículo del LA Times, aunque el reportero confundió a Jane Doe número 5 con Jane Doe número 4 esa vez. Página 141 a la derecha, desde la línea 9 a la 24. Y por tercera vez, lo que ella describe a todas luces, ciertamente de acuerdo a todas las suposiciones de mi cliente, era sexo consensual. Fue ella quien se le acercó, ella nunca objetó, ella nunca protestó, ella nunca pidió ayuda. Ella lo abordó con entusiasmo, y es bastante claro basado en cómo el agente Holmes describió esa interacción. Fue Jane Doe 5 quien buscaba a mi cliente para tener sexo, yendo a su casa, entrando a su habitación, acercándosele. Ella indicó que ahora está enfadada con la iglesia. En sus palabras, está enfadada con la iglesia. Y ahora ella pide ayuda y dice que fue forzada a participar de estos actos, a pesar de que ella admitió, me refiero a Jane Doe 5, que tuvo sexo con el señor García en múltiples oportunidades, y no existe evidencia de que fue otra cosa más que sexo consensual en cada una de ellas. ¿Serviría de algo esa estrategia? Veamos lo que declaró el juez Marcus cuando revisó la moción 995 de la defensa para desestimar todos los cargos. García y sus dos coacusadas fueron abusivos, usando la religión como grilletes invisibles, indicó el juez, de acuerdo al Times.
Usaron el hecho de que estas muchachas fueron miembros de la iglesia durante todas sus vidas y que sus familias eran miembros de la iglesia, dijo. Ellas creían que García era el apóstol de Dios y que debían obedecer sus deseos. ¿Por qué otro motivo estas muchachas participarían de actividades sexuales con García? No hemos visto nosotros que en el mundo, ya sea asesinos, ladrones, secuestradores, salen libres, hermanos. Y decimos nosotros, ¡qué injusticia! Pero fue la astucia de quién, hermanos, del abogado, que sabiendo aquel mal obrar que hizo aquel hombre, buscó conforme a la ley, ¿verdad? Los elementos para qué cosa. Es que este hombre está demente, es que este hombre estaba bajo la influencia del alcohol, y ya busca los elementos para poder qué cosa, proteger. Cristo es exactamente lo mismo. Es nuestro abogado. Él sabe que como hombres no podemos vivir en perfección, y cualquiera que diga no he pecado hace mentiroso a Dios, y es mentiroso, porque esta carne aún con el pensamiento no es verdad, hermanos. Moción de la defensa de Naasón Joaquín para excluir todo el porno adulto del juicio. Páginas 21 a 31 de la transcripción de la audiencia del día 1 de junio de 2022. La próxima moción es la moción de la defensa para excluir todo el porno adulto. Y de nuevo he leído y considerado todos los documentos. Esta es una moción hecha por el acusado García, y escucharé al acusado García. Señor Mason, gracias su señoría. Me parece que los documentos exponen bastante bien nuestra postura y la cuestión general, y esto va a animar, me parece, varias de nuestras discusiones esta mañana y probablemente durante el juicio, es encontrar una orden adecuada para restringir la oferta de prueba de la Fiscalía de que es relevante a los delitos imputados. La Corte, ¿me permite limitar esto de ser posible? Señor Mason, desde luego. La Corte, dispénseme otra vez. Parece estar limitado a la imagen 5662. Esa es aparentemente la parte que voy a abordar. Esa es la imagen de la acusada Oaxaca y el acusado García. Señor Mason, sí, su señoría. Yo no creo... Quiero decir, esa es de la que hemos estado hablando, porque esa es la que nosotros sabemos que ellos quieren usar. Yo solicitaría, en lugar de tener que objetar repetidamente durante el juicio, creo que es una oportunidad para discutir este asunto en general. Yo no sé si la Fiscalía tiene la intención de presentar otras imágenes de pornografía legal no imputada entre adultos. Ignoro si tienen la intención de hacer eso. Sé que tienen la intención de usar esa, porque se basaron en ella considerablemente en la audiencia preliminar. Hay otras imágenes y videos que son porno adulto, entre adultos. No se han imputado y no están relacionados con nada en el caso. La Corte, permítame detenerlo ahí. Señor Mason, sí. La Corte, ¿la Fiscalía tiene la intención de introducir alguna otra imagen? Señor Seagal, no, su señoría. Solo la imagen a la que la Corte se refirió, y luego por supuesto está la imagen de porno infantil con el... La Corte, eso no es de lo que está dando testimonio. Muy bien, con eso en mente, señor Mason, ahora refiérase a esa única imagen. Señor Mason, ahora solo nos queda una imagen, y yo agradezco esa aclaración. Eso hace que sea más fácil hablar de las cosas. Esa imagen no mueve la pelota en lo absoluto respecto a ningún cargo, y sé que... Me parece que el señor Kerry tiene algo que decir sobre esta cuestión también, dado que es su clienta, pero no es un delito imputado. Involucra a adultos que dieron su consentimiento. No tiene ninguna conexión con ninguno de los incidentes imputados. El único incidente que la Fiscalía aparentemente tiene la intención de presentar, y me parece que este fue el efecto, definitivamente fue el efecto, ya sea que haya sido o no el efecto deseado en la audiencia preliminar, es, ya sabe, es una imagen lasciva, y probablemente para algunos miembros del jurado perturbadora, informará irreparablemente, me parece, contaminará perjudicialmente la percepción del jurado de ambos acusados si se permite introducirla como evidencia. Simplemente no hace en absoluto más probable que ninguno de los actos criminales imputados ocurrieran mostrar un acto sexual consensual entre dos adultos. Esa es la... Si yo quisiera encontrar un ejemplo, en la historia de nuestra jurisprudencia, de una pieza de evidencia que es más probatoria, considerablemente más probatoria, más perjudicial que probatoria, me disculpo, considerablemente más perjudicial que probatoria sería esta.
Nosotros preguntamos, ¿cuáles van a ser los efectos de que un jurado vea esto? ¿Cuál es el efecto en lo que respecta a mover su pelota deductiva en dirección a si ocurrió o no un delito imputado? Es insignificante, a lo más. ¿Cuál es el efecto en dirección a predisponerlos contra el acusado, ambos de ellos, e indignarlos, horrorizarlos y escandalizarlos? El punto es que no pueden ignorarlo, y me parece que eso es exactamente lo que nuestro código de evidencia tiene como fin evitar. No quiero insistir en esto, se ha expuesto en los documentos, me parece que la Corte entiende el objetivo. La Corte. Señor Kerry, esta es la primera parte de su moción, lo escuchará usted. Señor Kerry, gracias su señoría. Yo no veo ninguna teoría de admisibilidad bajo el Código de Evidencia. Este no es un anterior. Bajo 1108, este no es un delito sexual anterior que se esté denunciando. Bajo 1101, inciso B, ninguna de las excepciones me parecería que aplican. Estos solo son actos sexuales anteriores de tanto el acusado García como la acusada Oaxaca, que no son relevantes. Ahora bien, yo sé que la teoría de la Fiscalía es decir que porque esto ocurrió en esta ocasión, eso tiende a probarlo, haciéndolo relevante porque ocurrió en la ocasión con Jane Doe 3. Pero para mí, los hechos no están alineados entre esos dos escenarios. Este es un acto consensual que no involucra a una tercera persona y simplemente no existe una teoría de admisibilidad bajo el artículo 210, 1101 o 1108 del Código de Evidencia. Si la Corte está considerando permitirlo, le solicitaría a la Corte que lo suavice por la vía de no introducir el video completo, sino más bien tal vez una imagen del video que muestre a ambas partes participando del acto. Pero mostrar el video completo, incluyendo la conclusión, que es muy lasciva y no tiene una finalidad relevante, le solicitaría eso como alternativa, pero aún así me ciño a mi postura original de que no es relevante en modo alguno. La Corte, gracias. ¿De parte de la Fiscalía? Señor Seagal, gracias su señoría. Esta imagen sí tiene relevancia, la cual es que tiende a indicar que estas partes tenían una relación que involucraba el tipo de sexo que Jane Doe 3 testificó que presenció cuando la trajeron a la habitación del señor García la noche que la forzaron a cometer sexo oral. Ella entró a la habitación, ella vio a la señorita Oaxaca ahí con el señor García en la cama. La señorita Oaxaca le practica sexo oral al señor García, luego ella le enseña a Jane Doe 3 a practicarle sexo oral al señor García. Jane Doe 3 dice no. La señorita Oaxaca insiste y Jane Doe 3 entonces obedece y practica sexo oral. De modo que en el momento en que Jane Doe 3 ingresó a nuestras oficinas y dijo que esto pasó entre el señor García y la señorita Oaxaca, ella no sabía que había un video allá afuera en los dispositivos del señor García, su teléfono o su iPad, mostrando en efecto al señor García y a la señorita Oaxaca participando de sexo oral. De modo que tiende a confirmar esa parte de su historia que tiende a corroborar hasta un cierto punto. Esto también muestra la naturaleza de la relación que existía entre el señor García y la señorita Oaxaca y que involucraba sexo consensual. No estamos diciendo que no fue sexo consensual, no hay nada criminal acerca de lo que ellos estaban haciendo ese día en particular, pero sirve para demostrar que ellos sí tenían ese tipo de relación, la cual tiende a corroborar lo que dice Jane Doe 3. Y asimismo, el señor García y la señorita Oaxaca están imputados como coacusados en la copulación oral forzada contra Jane Doe 3. Entonces nosotros tenemos que demostrar que estos dos están actuando en contubernio, que son cómplices entre ellos, que se instigan y se asisten mutuamente. Y el hecho de que ellos tuvieran ese tipo de relación tiende a esa evidencia circunstancial de que sí tenían el tipo de relación que sería consistente con lo que Jane Doe 3 dice que pasó. No me parece que el hecho que lo que hay en ese video pruebe el cargo de Jane Doe 3 de por sí, pero es una pieza de evidencia circunstancial que sí tiende a indicar que ellos tenían el tipo de relación que sería consistente con los eventos que Jane Doe 3 describe cuando fue forzada a cometer copulación oral. Ese es el valor probatorio de esa evidencia. Las relaciones conspiratorias a menudo se prueban por evidencia circunstancial, así que es en eso en lo que intentamos basarnos en este caso. Y en lo que respecta al perjuicio, me parece que eso es bastante especulativo, y dado el hecho de que la imagen muestra a dos adultos que dieron consentimiento teniendo sexo, no sé si nada de eso va a escandalizar al jurado o predisponerlos contra cualquiera de estos dos acusados. No vamos a decir que hubo nada de malo en que ambos tuvieran sexo consensual entre ellos, no creo que un jurado vaya a concluir eso, pero es una pieza de evidencia circunstancial que indica que ellos sí tenían este tipo de relación y tiende a corroborar a Jane Doe 3 de este modo. Oye, ¿sabes? Ella tenía razón. Aquí tenemos este video del señor García y la señorita Oaxaca. La otra cuestión es que, de nuevo, la imagen se encuentra en el dispositivo electrónico del señor García. Me parece que en su iPhone, creo, o tal vez el iPad.
Me parece que era el iPhone en el momento en que el señor García fue arrestado en el aeropuerto, así que también es un indicio de la propiedad y el control y el uso de ese dispositivo. Gracias. La Corte, gracias. ¿Algún comentario a modo de conclusión, señor Mason? Señor Mason, sí, su señoría, gracias. Agradezco la aclaración de la Fiscalía. En respuesta a eso, yo haría 2 comentarios. Primero, si la teoría de relevancia es demostrar que la señorita Oaxaca y el señor García tenían una relación que involucraba sexo oral, me parece que estoy citando al fiscal lo que él dijo. Entonces la imagen, el video, sería relevante solo si ese punto estuviera en disputa. Y ese punto no está en disputa, así que lo que yo sugeriría como alternativa, en primer lugar, las partes lo pueden estipular. Podemos hacer eso aquí hoy. Segundo, que la Corte pudiera, y yo sugeriría que esto fuera una orden adecuada. La Corte, supongo que usted no estipularía todos los elementos del delito. Señor Mason, disculpe. La Corte, supongo que usted no estaría dispuesto a estipular todos los delitos como se imputaron. Señor Mason, bueno, no hay un delito imputado con respecto al sexo consensual. La Corte, estoy hablando del sexo consensual al que aludió la Fiscalía. Señor Mason, es correcto su señoría, de eso es de lo que estoy hablando. De modo que la Fiscalía quiere establecer un hecho, como yo lo entiendo, un hecho circunstancial que puede ser usado en una cadena de deducciones, y ellos le dirán al jurado, ahora está establecido, porque ustedes vieron este video, que la señorita Oaxaca y el señor García tuvieron una relación en la que ella le practicó sexo oral. Eso hace más probable, por deducción, que la historia de Jane Doe sea cierta. La Corte. Esto es semejante a estipular una foto del médico forense, la cual no tiene que ser aceptada tampoco. Señor Mason, sí, su señoría, excepto que no queremos estipular la foto en la imagen, queremos estipular un hecho. La Corte, lo entiendo, y eso es semejante a muchos casos de homicidios que todos hemos visto, pero siga adelante. Señor Mason, es correcto, su señoría, y le diré habiendo hecho el mismo argumento con respecto a fotos que muestran violencia extrema, vemos muchas de estas. Muchas veces la defensa quiere excluirlas y el fiscal quiere incluirlas, y nos preguntamos cuál es el valor añadido que usted ve en la imagen, en lugar de tener los hechos. Y me parece que esa es una determinación que esta Corte ha hecho probablemente docenas, sino cientos de veces. La Corte, conjuntamente con la Corte Suprema. Señor Mason, desde luego, su señoría. La Corte, pero siga adelante. Señor Mason, con respecto a este video en particular, la pregunta es, ¿cuál es el valor probatorio añadido de mostrar el video en lugar de simplemente establecer el hecho? Me parece que la respuesta es ninguno. Y hablo en serio acerca de la estipulación. Las partes entablarán esa estipulación. Y también, yo entiendo que ellos tienen que ir primero. Tienen que presentar su caso en la etapa probatoria, pero no va a estar en disputa en este caso que ese tipo de relación existió. Entonces mi sugerencia sería que a la Fiscalía se le impida presentar el video durante la etapa probatoria y que puedan guardar el video para la etapa de refutación si y cuando las partes nieguen que tal relación ocurrió. Eso, si y cuando cualquiera de las partes niegue que tal relación existió que incluía sexo oral. Además, y no sé si la Fiscalía aceptará esto, pero las partes están preparadas para estipular la existencia de una relación entre estos dos en el periodo relevante que incluía sexo oral. Me parece que eso es adecuado y razonable, y no añade nada adicional al caso, salvo enardecer al jurado ver este video. Quiero decir, la Corte... No quiero preguntar, pero el video se reprodujo en la audiencia preliminar. No sé si la Corte lo recuerda. La Corte, sí. Señor Mason, no me parece que haya nada que tenga que mostrarse al jurado si el jurado tiene ese hecho, que el jurado tendrá. La Corte, gracias. Señor Kerry, ¿algún último comentario? Señor Kerry, solo quiero añadir algo porque me parece que surgirá en otros alegatos. La Fiscalía, al menos en su respuesta a la moción original, que de hecho técnicamente no se presentó, pero el señor Seagal acaba de indicar conspiración. Ellos no le han imputado a la señorita Oaxaca la participación en ninguna conspiración. No me parece que solo porque ellos creen, aunque ellos no le imputaron que ella fuera miembro de una conspiración, que eso les permita simplemente introducir lo que sea que quieran y decir, oh, ella es parte de la conspiración. Se le imputa un acto específico en un día específico. La acusación no es que era una conspiración para cometer copulación oral. La acusación es mediante evidencia directa de un testigo que estuvo presente. Por tanto, discrepo con la Fiscalía en su alegato aquí, así como su argumento para otros fines de que la señorita Oaxaca, que todo lo que hizo fue porque es una miembro de la conspiración cuando eso simplemente no se le imputa. La Corte. Muy bien, gracias. La Fiscalía no tiene que aceptar ninguna estipulación. Antes de que lo decida, permítame preguntar. Señor Seagal, ¿usted aceptaría esa estipulación como la propone el abogado? Señor Seagal, en este momento su señoría no estaríamos dispuestos a estipular. La Corte, de acuerdo.
Por lo que he visto, y lo recuerdo por lo que he visto en el papeleo, este video es consistente con la teoría de la fiscalía del caso. Esto es que los miembros de la iglesia han dado servicio al acusado, y la acusada Oaxaca es una líder, y es probatorio de la intención de ambos acusados en este asunto en que la intención está en discusión. Y bajo un análisis 352, concluyo que el valor probatorio sobrepasa cualquier perjuicio a los acusados. La moción del acusado es denegada. Señor Seagal, gracias su señoría. La próxima moción... Señor Kerry, ¿puedo preguntar antes de que abandonemos ese tema? Porque la fiscalía sí indicó que solo va a mostrar la imagen 5662. La corte, eso es lo que me dijeron. Hay otras partes de su moción que no he alcanzado todavía. Voy a llegar a su moción. Señor Kerry, de acuerdo, entiendo. Solo quería ver si era irrelevante. La corte, deme un momento por favor, mientras yo... Pausa en los procedimientos. Hay un paréntesis aquí porque se revisaron varias mociones no relacionadas con este asunto en particular antes de que el juez Cohen retomara la moción del abogado de Susana, Pat Carey. Páginas 99 y 100 de la transcripción de la audiencia del día 1 de junio de 2022. La última moción que tengo es una moción de la acusada Oaxaca, la cual leí y consideré. No ha habido réplica. Ya decidí la primera cuestión de la moción indímine que el señor Kerry mencionó. Con respecto a las otras, hay otros videos e imágenes, ítems 2, 3 y 4. ¿La fiscalía está solicitando introducir esos ítems? Señora Callahan, no. La corte, de acuerdo, entonces esos ítems son irrelevantes. La fiscalía no los va a introducir. Con respecto al ítem 5, los registros de viajes de Oaxaca, ¿la fiscalía tiene la intención de introducirlos? Señor Seagal, no su señoría. La corte es irrelevante. Con respecto al ítem 6, Oaxaca transportando dinero a García. Señor Seagal, no su señoría. Señora Callahan, no. Señor Seagal, en este momento no tenemos la intención, con una salvedad, que si por alguna razón esto fuera a volverse relevante en algún momento, le solicitaríamos a la corte permiso para usar esa evidencia. La corte, ¿está satisfecho hasta ahora, señor Kerry? Señor Kerry, sí. Esperaba con ansias tener al fin el escenario para mí. Recordemos la descripción de este video identificado como IMG-5662 que se hizo durante la audiencia preliminar del día 17 de agosto de 2020 en las páginas 92 y 93 de la transcripción. La imagen 5662, que estaba en el iPhone del acusado García, muestra a Susana Oaxaca practicándole copulación oral al acusado García. Después de que el acusado García eyacula, Susana Oaxaca se mueve de su posición del lado izquierdo de García y luego escupe su propio semen de vuelta en su boca. Y luego comienzan a besarse. Otro detalle relevante a considerar es que la defensa recibió un DVD-R que contenía este video en la audiencia del 19 de septiembre de 2019. The image issue, Your Honor. That's just a IMG. It doesn't actually say image. It's just the way that the items on the drive are tagged. Okay. So there's no distinction between image and video on the image numbers. They are all IMG with a number, okay. And you have to review the item to determine whether it's an image or a still image or a video. Correct. And just so the record is clear, we just handed Mr. Carey a DVR that says IMG_5662, which is what he's been asking for, and he has it in his possession right now. All right. En 3 años no se presentó ante la corte ningún peritaje que acreditara que ese video pudo haber sido manipulado o alterado. Ahora es responsabilidad de cada uno de ustedes sacar sus propias conclusiones. Lectura de la Declaración de Delitos Graves en el caso de El Pueblo del Estado de California contra Nason Joaquín García. Los Ángeles, California, 3 de junio de 2022, sesión matutina. En la fecha indicada arriba, con el acusado presente en el tribunal y representado por los defensores Alan J. Jackson y Caleb Mason, abogados, el pueblo representado por Patricia Fusco, Diana Callahan y Jeffrey Seagal, fiscales generales adjuntos del Condado de Los Ángeles, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos. La Corte. Se abre la sesión en el pueblo contra García.
El acusado está presente. Todos los abogados están presentes. El caso se adelantó del lunes 6 de junio. Tengo entendido que hay una disposición en este caso. ¿Es correcto con respecto a todas las partes? Señora Callahan, sí, su señoría. Señor Jackson, es correcto. La Corte. Si la Fiscalía pudiera poner los parámetros y la disposición en el acta, por favor. Señora Callahan, sí, su señoría. El acusado se declarará culpable de los cargos 1, 7 y 9. Él recibirá, con respecto al cargo 1, 8 meses, que es 1/3 de la pena media de la pena base, que será el cargo 6, en el que él recibirá 8 años. Y además él recibirá 8 años como la pena media en el cargo 9, por un total de 16 años y 8 meses. La Corte. Esto es de conformidad con el Código Penal 667.6, subdivisión B. ¿Es esto, señor Jackson, lo que acordó la defensa? Señor Jackson, lo es. La Corte. ¿Es esto lo que usted quiere hacer, señor García? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene ciertos derechos constitucionales. Usted tiene derecho a un juicio conjurado. Un juicio conjurado es aquel en que 12 miembros de la comunidad son seleccionados por su abogado y la fiscalía y oyen la evidencia en este caso. Los 12 deben concluir que usted es culpable más allá de toda duda razonable antes de que pueda ser hallado culpable. ¿Usted comprende su derecho a un juicio conjurado? El acusado, sí, señor. La Corte. ¿Usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene el derecho a confrontar y contrainterrogar a los testigos en su contra. Esto quiere decir que los testigos subirían al estrado a testificar y usted, a través de su abogado, los podría hacer preguntas. ¿Usted comprende su derecho a confrontar y a contrainterrogar a los testigos en su contra? El acusado, sí, señor. La Corte. ¿Usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene el derecho a usar los requerimientos de comparecencia de este tribunal para citar testigos en su propia defensa. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. ¿Usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene el derecho contra la autoincriminación. Lo que esto quiere decir es que usted puede guardar silencio y forzar a la Fiscalía a probar todos y cada uno de los elementos de los delitos en su contra. Al declararse culpable, usted está diciendo que es culpable, y usted está por consiguiente incriminándose a sí mismo. ¿Usted comprende su derecho contra la autoincriminación? El acusado, sí, señor. La Corte, ¿y usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. La sentencia máxima en este caso es, con respecto al cargo 1, 1, 2 o 3 años. Con respecto a los cargos 7 y 9, 6, 8 o 10 años. Usted escuchó cuál es el acuerdo en el caso. Al término de su sentencia, usted estará en libertad bajo palabra por 2 años. Si usted viola cualquiera de los términos o condiciones de su libertad bajo palabra, puede ser enviado a la prisión estatal hasta por 1 año por cada violación. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. Si usted no es un ciudadano, esta declaración puede y será usada para deportarlo, para negarle los beneficios de la ciudadanía y para negarle el reingreso a este país. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. ¿Alguien le ha dicho a usted algo distinto en relación a sus consecuencias inmigratorias de aquellas que acabo de exponer aquí en el acta? El acusado, no. La Corte. Hay una multa obligatoria de indemnización que yo debo imponer. El mínimo son $300. El máximo es $10.000. Le prometo que será el mínimo. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. Asimismo existe una multa de $300 de revocación de libertad bajo palabra que debo imponer, pero posponer. No se activa a menos que usted viole su libertad bajo palabra. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. Voy a tener que ordenar que se le tome una muestra de tejido de ADN para una base de datos de ADN. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. Usted deberá registrarse como agresor sexual con el jefe de policía o el alguacil, donde quiera que usted resida por el resto de su vida. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. ¿Se le ha hecho alguna promesa aparte de la que yo expuse aquí en el acta? ¿O alguien lo ha amenazado o forzado a declararse culpable de estos cargos? El acusado, no. La Corte.
Usted se está declarando culpable libremente y voluntariamente y porque usted siente en este momento que es lo mejor para usted. El acusado, sí. La Corte. Usted ha discutido este caso en su totalidad con sus abogados porque usted comprende la naturaleza de estos cargos, los elementos de estos delitos y todas las defensas que podría tener. El acusado, sí. La Corte. ¿Hay algo más que la Fiscalía quiere que yo le pregunte? Señora Callahan, sí, su señoría. El acusado renunciará a sus derechos de apelación. La Corte. Muy bien. Parte de las condiciones de la negociación del acuerdo es que usted renuncie a sus derechos de apelación hasta la fecha de su sentencia, incluyéndola. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. ¿Usted está de acuerdo? El acusado, sí. La Corte. ¿Hay algo más de parte de la Fiscalía? Señora Callahan, no, su señoría. La Corte. Entonces, en este documento acusatorio, BA 484133, que lo acusa en el cargo 1 de una violación a la sección del Código Penal 288, subdivisión C, 1, acto lascivo en una niña de 14 o 15 años. En el cargo 7, de una violación de la sección del Código Penal 287, subdivisión C, 2C, copulación oral forzada con una menor. En el cargo 9, de una violación del Código Penal 287, subdivisión C, 2C, copulación oral forzada con una menor. Con respecto a estos tres cargos, ¿cómo se declara? El acusado culpable. La Corte. ¿Los defensores están de acuerdo en la renuncia? ¿Se unen a la declaración? Señor Jackson, sí. La Corte. Basado en mi propio análisis personal de la audiencia preliminar que yo presidí, concluyo que la declaración está basada en los hechos. Habiendo observado la conducta del acusado durante la toma de las declaraciones, concluyo que él, a sabiendas, inteligentemente, con entendimiento, expresamente y explícitamente renuncia a sus derechos, y ha declarado libre y voluntariamente. Él comprende la sentencia máxima y comprende las consecuencias de la declaración. A él se le han informado la naturaleza de los cargos y todas las posibles consecuencias. Basada en mi conclusión, habiendo presidido la audiencia preliminar, concluyo que la declaración está basada en los hechos. En cuanto a la sentencia, abogados, les dije a los abogados que mi personal, que ha llegado temprano, conservo a mi personal porque no hago que se queden hasta tarde. No sé si los abogados quieren la sentencia en una fecha distinta. Cualquier fecha la próxima semana o da igual. ¿Qué les apetece? Señor Jackson, la señora Callahan y yo lo discutimos y nos gustaría poner la sentencia en el 9, que es el jueves de la próxima semana. La Corte. ¿Cómo nos va ese día? La Secretaría Judicial. ¿Quién? Señora Fusco, su señoría, ¿puedo preguntar para asegurarme de que esa fecha les servirá a las víctimas? La Corte, por supuesto. Pausa en los procedimientos. Señora Fusco, su señoría, ¿sería posible hacerla el 10? Y me disculpo, yo no estuve aquí antes con los abogados. La Corte. Esa fecha está tachada en mi calendario. Lo siento. Tenemos otros casos en esa fecha que van a requerir mucho tiempo. Señora Fusco, ¿qué tal el 8? Señor Jackson, ¿me permite solo un momento? La Corte. Por supuesto. Pausa en los procedimientos. Señor Jackson, nos parece bien su señoría. La Corte, ¿usted está de acuerdo, señor? El acusado, sí. La Corte, muy bien. Se fijará la sentencia en este caso el 8 de junio de 2022 a las 8:30 am en esta sala del tribunal. Y nuevamente espero a los abogados a las 8:30 en punto. Se ordena comparecer al acusado. En este momento queda en prisión preventiva sin fianza. Señor Jackson, su señoría, con respecto a todos los cargos restantes, ¿la Fiscalía se dispone a desestimar con prejuicio? La Corte, me parece que eso sucedería en el momento de imponer la sentencia. Señor Jackson, siempre y cuando quede en el acta que esto es parte del acuerdo, inherente en el acuerdo. Si sucede el miércoles está bien, yo solo quiero asegurarme de que no fue una omisión. La Corte, no fue una omisión y es un pacto con el acuerdo del caso. La Fiscalía coincide. Señora Callahan, correcto. Señor Jackson, con eso es suficiente. La Corte, muy bien. Señor Jackson, nosotros lo valoramos. Señora Fusco, gracias su señoría. La Corte, gracias. Procedimientos concluidos.